a todos, bienvenidos al cuarto vídeo de la cuarta parte del módulo 1 del curso. En este vídeo vamos a centrarnos en los mecanismos de seguridad en redes móviles. Si en vídeos anteriores hablábamos de la seguridad desde el punto de vista de algunos protocolos utilizados en Internet, como TLS o IPsec, aquí vamos a ver directamente una visión general de los mecanismos utilizados en las distintas generaciones de redes móviles. Como sabéis, las redes móviles son estas redes que permiten la conexión de forma inalámbrica a una serie de dispositivos, a unas células que están interconectadas entre sí a través de unas estaciones base y que permiten dar cobertura a estos dispositivos móviles ofreciendo una serie de servicios como puede ser la transmisión de datos, de voz, etc. Estas estaciones bases están conectadas entre sí para ofrecer una amplia cobertura a los dispositivos móviles y permitir su movilidad, precisamente. En las primeras generaciones de redes móviles, las que hemos llamado redes móviles 0G o 1G, en realidad estamos hablando de redes de tipo analógico con unos sistemas de seguridad realmente inexistentes o muy limitados, muy básicos. No existen mecanismos de cifrado ni de autenticación. Si acaso existe algún tipo de autenticación, será totalmente limitada y manual, basada, por ejemplo, en el número de serie de los dispositivos. Es, por tanto, totalmente posible en estas primeras redes de telefonía utilizar equipos de radio para interceptar las comunicaciones, como van de forma analógica y sin ningún tipo de protección a través del medio aéreo. A partir de lo que es las redes 2G, que están formadas por las tecnologías, por ejemplo, GSM o GPRS, tenemos ya una arquitectura de las redes específicamente diseñada para las redes móviles. Veis que estas estaciones base o BTS están conectadas a los dispositivos móviles y a su vez se conectan a un núcleo de red que, bueno, en este caso estará formado por varios posibles sistemas de interconexión basados en conmutación de circuitos, conmutación de paquetes o la red SS7. En el caso de GSM, concretamente, sí que existen ya mecanismos de seguridad, por ejemplo, mecanismos para garantizar la autenticación. En este caso será unidireccional, es decir, la red va a identificar al usuario, pero no se va a hacer una autenticación del usuario hacia la red, de la red hacia el usuario. La red no se va a identificar hacia el usuario. Esto se hará a través de la tarjeta SIM que incorpora el teléfono móvil, y para ello utilizar un algoritmo, el llamado algoritmo A3, que se basa a su vez en el algoritmo COMP128. En cuanto a la confidencialidad, también se hará un cifrado de la información intercambiada, en este caso en el medio aéreo, en el medio de la red radio, entre el equipo móvil y la estación base. Para esto se utiliza un cifrado de tipo simétrico, que utiliza un algoritmo que se llama en GSM A5. Que utiliza a su vez una clave, un sistema de generación de claves que se llama A8, que de nuevo está basado en el algoritmo criptográfico COMP128. Para la privacidad se utilizan identificadores de tipo temporal, que se denominan TMS, para proteger al usuario ante intentos de localizarle o de trazar sus movimientos en la red. Estos son básicamente a grandes rasgos los mecanismos que tenemos en GSM de seguridad, pero obviamente han surgido con el tiempo y desde el uso de las redes 2G varias vulnerabilidades. Por ejemplo, el algoritmo COMP128 ya es considerado vulnerable, sobre todo la primera versión de los que lo componen. Además existen problemas de tipo de clonado de tarjetas SIM, pues se permite suplantar a los usuarios de esta forma, o se puede romper el mecanismo de confidencialidad porque el algoritmo A5, que utiliza esas claves de A8, es realmente poco robusto. En GPRS tenemos unos mecanismos de seguridad más o menos similares a los que tenemos en GSM, con algunas diferencias. Por ejemplo, a nivel de autenticación y gestión de claves utilizamos el algoritmo A3, que es similar al utilizado en GSM. Para el cifrado se utiliza de nuevo el algoritmo A8, similar al de GSM, y se utiliza también el algoritmo A5 basado en GEA, que es un mecanismo basado en un cifrador de flujo de 64 o 128 bits. Para la privacidad, de nuevo, se utilizan identificadores temporales, que en este caso se llaman PTMSI, para intentar evitar que se haga un trazado, una localización de los usuarios.
Por tanto, como los mecanismos son similares, las vulnerabilidades también son similares a las de GSM. Además, el algoritmo GEA es vulnerable a ataques basados en criptoanálisis y tanto GSM como GPRS son vulnerables a sistemas de tipo IMSI Catcher, como este que veis en la fotografía. Básicamente, los IMSI Catchers son estaciones base falsas de un atacante que capturan el tráfico en una zona y además son capaces de suplantar a la estación forzando a los dispositivos móviles a conectarse a estas estaciones base falsas. A partir de 3G hablamos de protocolos como UMTS fundamentalmente y vemos que hay ciertos cambios en la arquitectura de la red, ¿no? Desde el punto de vista del despliegue de la red móvil. Existe una red de acceso, en este caso se llama UTRAN, donde cambian la nomenclatura y las funciones de las estaciones base, que se pasan a llamar nodes BES. La infraestructura del núcleo de la red, sin embargo, se mantiene en este caso, se mantiene una infraestructura similar, fundamentalmente por ahorros en el coste, ¿no? A las de la segunda generación, con algunos cambios sobre las anteriores, pero unas actualizaciones sobre la infraestructura utilizada en la generación anterior. ¿Qué supone esto desde el punto de vista de seguridad? Existen nuevos mecanismos de seguridad diseñados específicamente para las redes UMTS. Por ejemplo, la autenticación pasa de ser unidireccional a bidireccional. Tanto la red como el usuario se tienen que autenticar uno con otro para prevenir precisamente la aparición de estos IMSI catches de los que acabo de hablar, para prevenir que se puedan aparecer estaciones que suplanten a las de la red real. Además, la autenticación se basa en una serie de vectores de autenticación y una serie de retos que permiten garantizar en los dos sentidos que cada uno de los elementos de comunicación es quien dice ser. Para la confidencialidad se hace de nuevo el cifrado ya no solo entre el móvil y la estación base, sino entre el móvil y el controlador, y se utilizan algoritmos más robustos, en este caso llegan a los 128 bits, que antes eran solo hasta 64, y con algoritmos que son abiertos para poder ser analizados. Los algoritmos utilizados en UMTS se llaman UEA, para confidencialidad, y se basan en algoritmos como Kasumi o Snow 3G, que está diseñado específicamente, de hecho, para este tipo de redes. Para la integridad de la señalización se verifica la no modificación de los mensajes, en este caso de señalización, los mensajes de control, no los mensajes de datos. Y utilizar un algoritmo llamado UIA o F9, que de nuevo está basado en Kasumi o Snow 3G. Para privacidad se mantiene el sistema basado en identificadores temporales, TMSI o PTMSI. Y de nuevo aparecen vulnerabilidades. Existen vulnerabilidades en los algoritmos de confidencialidad e integridad, porque pueden ser vulnerables a ataques de tipo canal lateral, dependiendo de las implementaciones, y vuelven a surgir estos IMSI catches, porque pese a esta autenticación bidireccional se descubren vulnerabilidades que permiten que sigan existiendo estaciones base falsas, que consigan obtener la información. De hecho, una de las formas más habituales de que esto suceda es mediante lo que aparece ahí como ataques de downgrade, es decir, forzar a los dispositivos móviles a volver a utilizar los mecanismos de seguridad de 2G. Para 4G hay una renovación bastante importante de lo que es la infraestructura de la red. Cambia tanto la red de acceso, aunque es más parecida a la de 3G, y sobre todo el núcleo de la red pasa a llamarse EPC o Evolved Packet Core, está basado en una serie de funciones de red, bueno, de hecho el sistema en concreto se llama EPS ahora, el Evolved Packet System, y ya se basa directamente en una infraestructura IP, en lugar de basarse en las redes SS7 y de otro tipo, como hemos visto en las generaciones anteriores. Por lo tanto, ya que hay este cambio a nivel arquitectónico, a nivel de despliegue de la infraestructura de la red, tenemos también cambios desde el punto de vista de seguridad. De nuevo tenemos una autenticación de tipo bidireccional, además basada en un nuevo tipo de tarjetas que se conocen como USIM, con procedimientos que son versiones mejoradas de los de UMTS, básicamente se siguen basando en retos y vectores de autenticación, pero con una mayor seguridad. A nivel de confidencialidad, de nuevo, tenemos algoritmos más robustos, lo que se llaman EEA en este caso, que también se basan en Snow 3G, como anteriormente, o en AES, en este caso, en el algoritmo AES,
Se establece una jerarquía de claves, de cómo se van generando claves específicas para cada uno de los elementos de distintos tipos de tráfico, distintos tipos de comunicaciones en la red, y se establece un cifrado opcional en la red de acceso utilizando el mecanismo IPsec, que hemos visto además en un vídeo anterior. En cuanto a la integridad, de nuevo tenemos algoritmos más robustos, los que se llaman EIA, que también se basan en Snow 3G o AES, y se utilizan claves específicas para estos tipos de mecanismos, que se derivan de las anteriores, por eso esa jerarquía de claves que veíamos anteriormente. Además, se siguen utilizando identificadores temporales para incrementar la privacidad, en este caso se llaman STM6, y siguen apareciendo vulnerabilidades. De hecho, aunque se han mejorado los sistemas de autenticación y se han incluido estos mecanismos de confidencialidad, siguen apareciendo en 4G IMSI caches, que se aprovechan de ciertas vulnerabilidades o de ciertas capacidades de downgrade para volver a ser capaces de generar esas estaciones base falsas a las que conectar los teléfonos móviles. Además, aparecen ataques como los ataques de tipo SIM swapping, que permiten generar o obtener tarjetas SIM de los usuarios, o la localización y captura de estos mensajes con identificadores temporales y, por lo tanto, la capacidad de localizar a los usuarios. Con esto llegamos a la última generación hasta ahora de redes móviles, que es 5G. De nuevo, hay un cambio muy importante desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista del funcionamiento de la red en general, donde se establece ya todo el núcleo de la red como una serie de funciones de red virtualizadas y con comunicaciones estandarizadas entre ellas. De hecho, hay cambios también a nivel de nombre, etcétera. Y sobre todo, desde el punto de vista de seguridad, es interesante que se establece una arquitectura de seguridad específica. Tenéis aquí un resumen de los distintos ámbitos de seguridad, los distintos dominios de seguridad que se establecen por 3GPP dentro de las redes 5G. Está en el documento 3GPP TS33501, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, se establece la seguridad tanto de la red de acceso como del dominio de red, de las comunicaciones del dominio de red, el dominio de usuario, es decir, de los teléfonos móviles, de los equipos de usuario, dominio de aplicación, de las aplicaciones que van a utilizar la red 5G, del dominio SBA, es decir, del núcleo de la red, si queremos, porque SBA son las siglas de Service Based Architecture, y bueno, también de la visibilidad y configurabilidad de la seguridad. Por lo tanto, tenemos un enfoque ya muy orientado a la seguridad desde 5G. ¿Qué mecanismos tenemos más concretos de seguridad en 5G? Pues bueno, seguimos teniendo una autenticación bidireccional, lógicamente, pero además se añaden identidades temporales que impiden de alguna forma una de las características que solían permitir que siguieran existiendo los IMSI catchers, que era la identificación de los usuarios o de las redes. En este caso se utilizan identificadores temporales que se llaman SUCI para esa autenticación. Además, se renuevan los procedimientos de autenticación, que siguen basándose en retos y en vectores de autenticación, pero que se establecen de forma específica para 5G, de forma más segura. Y además se renueva la jerarquía de claves que aparece en 4G para que sea más completa. En cuanto a la confidencialidad, se siguen utilizando algoritmos abiertos y se establece la posibilidad, no es obligatorio, pero se establece la posibilidad de utilizar claves más robustas, hasta de 256 bits. Además, se ofrece cifrado de datos y de control en estos segundos de forma opcional, desde el equipo de usuario o UE hasta los GNB, o hasta los nodos de las estaciones base. Se sigue manteniendo la integridad, en este caso de los mensajes de señalización, para que sea imposible manipularlos o modificarlos, y sigue siendo opcional mantener esa integridad para los datos de usuario. Como digo, igual que en casos anteriores, se utilizan identificadores temporales para proteger las identidades y la localización de los usuarios. Además, se cifran estos identificadores en este caso. Existen ya posibles vulnerabilidades también sobre este tipo de redes, lógicamente. Muchas van a tener que ver con la compatibilidad con generaciones anteriores, es decir, con el downgrade de nuevo, o con la inclusión, en este caso, en el núcleo de la red, de los llamados protocolos de Internet, por ejemplo, IPsec, TLS o AUTH, van a estar integrados o están integrados en la arquitectura 5G. Las vulnerabilidades que puedan existir en esos protocolos van a ser también vulnerabilidades, en este caso, de la red móvil.
Además, existen una serie de tecnologías que, como son SDN o NFV, o el concepto del slicing, la capacidad de virtualizar, digamos, partes de la red, que pueden introducir nuevos elementos vulnerables en la red. Han surgido ya, de hecho, también posibles ataques, en este caso, de momento parece que, sobre todo a nivel de laboratorio, pero pueden existir ya a nivel comercial, posibles IMSI catchers que se basan en vulnerabilidades encontradas en los procedimientos de autenticación de 5G. Y también, precisamente debido a esa capacidad de slicing, se han teorizado que pueden existir posibles vulnerabilidades que permitan la localización de los usuarios en la red 5G. Con esto terminamos este vídeo sobre las redes móviles y espero veros en el próximo vídeo.